Mi papá trabajaba en un bar y parrilla junto a la playa cuando yo era pequeña. Además de ser chef, también organizaba y pinchaba música en los shows de autos y motocicletas del restaurante. Los shows de autos eran generalmente los miércoles, mientras que las noches de motos eran los viernes. Un pequeño detalle, pero importante para la historia. Los shows de autos eran siempre en días de escuela, así que rara vez se me permitía asistir. Sin embargo, mi padre solía llevarme a las noches de motos. Según todos, yo era una niña adorable y bastante tranquila, y los motociclistas me adoraban. Sí, podría decirse que no era un ambiente adecuado para una niña, pero aprendí mucho sobre la lealtad y la amistad estando cerca de ellos. Mi papá me contó que algunos de los motociclistas llamaban al restaurante solo para preguntar si estaría allí esa semana, y a menudo me llevaban peluches y dulces. Mi motociclista favorito era un hombre al que cariñosamente llamaba Tío Teddy. Era amigo de mis padres y un auténtico gigante. Medía alrededor de 2 metros y pesaba unos 180 kilos fácilmente. Era un ex marín que amaba su Harley y sus puros. Cada semana durante 5 años me traía un Butterfinger y un Beanie Baby. Yo tenía 6 años la noche en que ocurrió. Era 2003. Mi padre me había llevado al show de motos como lo hacía normalmente, pero no pude mantener los ojos abiertos más allá de las 8 p.m. El show no terminaba hasta las 10, así que mi papá tenía la costumbre de poner un colchón inflable en la parte trasera del restaurante, y él y Teddy me revisaban cada pocos minutos. Estaba dormida cuando sentí una mano en mi hombro. Era un hombre que había visto antes. No estaba vestido como un motociclista. Llevaba una camisa de manga corta a cuadros y unos jeans que se veían grasientos, pero no particularmente intimidantes. Me sonrió y me dijo que se llamaba Sean, que era amigo de mi papá y que mi papá le había pedido que me llevara a casa. Mis padres habían intentado inculcarme la idea de no hablar con extraños, y me lo habían dicho 1000 veces, pero él sabía mi nombre y el de mi papá, así como el apodo que todos me llamaban. Me lo creí completamente. Me levanté, tomé el Beanie Baby de flamenco que el tío Teddy me había dado y comencé a caminar hacia el estacionamiento. Sean no tenía una moto, tenía un sedán de 4 puertas muy viejo. Abrió la puerta trasera para mí y subí. ¿Sabes cómo en los hogares de personas mayores a menudo tienen sofás o sillas cubiertos de plástico? Así era el asiento trasero de su coche, totalmente cubierto de plástico. Ahora creo que probablemente estaba allí para que no quedara ningún rastro de ADN. Sean comenzó a conducir, y hasta el día de hoy no puedo creer la suerte que tuve. Había estacionado el coche detrás del restaurante de una manera que no era inmediatamente visible desde el show de motos, pero mientras nos alejábamos, vi a Teddy salir por la puerta, presumiblemente para revisarme. Justo en ese momento, levantó la vista, probablemente para ver el coche, y le sonreí. El tío Teddy no perdió un momento, ni siquiera se detuvo a decirle a mi papá lo que estaba pasando. Se subió a su moto y estaba detrás del coche antes de que Sean saliera completamente de la avenida que daba al estacionamiento. La avenida que conducía al restaurante era larga, alrededor de 2.5 kilómetros, y luego había que tomar otra calle larga antes de llegar a la autopista. Sean vio a Teddy acercándose en su espejo retrovisor e intentó acelerar, pero debió de darse cuenta de que era inútil, porque ya lo habían visto, y Teddy tenía su número de matrícula y una buena descripción. Sean detuvo el coche y se dio la vuelta para decirme muy calmadamente que bajara del coche. Estaba asustada a ese punto, y no perdí un segundo en salir corriendo hacia Teddy. Sean aceleró para alejarse, y Teddy me abrazó por un momento antes de ponerme en la parte trasera de su moto y llevarme de vuelta con mi papá. Cuando regresamos, ya habían llamado a la policía y estaban rodeando el lugar. Muchos de los asistentes al show se habían ido, y mi papá estaba llorando y gritando en la acera frente al restaurante. Nunca olvidaré ese momento. Corrí hacia él y lo abracé tan fuerte como pude. Después de eso, todo es un poco confuso.
Recuerdo hablar con la policía y con mi papá. Incluso fui a la comisaría y hablé con un dibujante. No llegué a casa hasta alrededor de las 2 a.m. Teddy nunca se apartó de mi lado. Se emitió una orden de búsqueda del vehículo que había sido reportado como robado. El retrato hablado se difundió por las estaciones de noticias locales, pero no se logró nada concreto. En algún momento, me pidieron que identificara a alguien en una fila de sospechosos, pero ninguno de ellos era él. Avancemos unos 8 años. Yo tenía 14 y mi papá decidió que ya era lo suficientemente mayor como para saber lo que había pasado. Sean había sido visto merodeando por el show de motos unas cuantas veces antes de esa noche y era cliente regular del restaurante. Sabía mi apodo porque me había estado observando durante más de un mes. Sabía mi horario y, en consecuencia, con qué frecuencia Teddy y mi papá me revisaban. Cuando su malvado plan fracasó y Teddy me llevó de vuelta al show, todos se habían ido. Yo había asumido que era porque la policía estaba investigando una escena del crimen, pero estaba equivocada. Todos estaban fuera, buscando a Sean. Teddy les había dado la marca y modelo del coche con la descripción de Sean, y uno de los chicos pensó que sonaba como un tipo que frecuentaba uno de los bares de motociclistas en el centro. Recuerdo que mi papá hizo una pausa por un largo tiempo y le pregunté qué había pasado después de eso. «Lo encontraron», dijo. En el verano de 2016, mi novio estaba fuera durante 2 meses en un viaje al extranjero, y lo extrañaba mucho. Mi amiga Ana me invitó a salir a bailar. No soy una gran fanática de los clubes, pero acepté y estaba emocionada por pasar tiempo con ella. Bailar fue divertido. Nos quedamos hasta el cierre y nada fuera de lo común sucedió. Después de que el club cerró, lo común es quedarse un rato afuera, charlando. Ana y yo estábamos conversando cuando un joven se nos acercó. Empezó a hablarnos y nos invitó a comer algo en un lugar cercano. Dijo que se llamaba Juan. Aceptamos, ya que el área estaba llena de gente y seguridad, así que no estaríamos solas con él. Pedimos nuestra comida y él pagó por ambas. Nunca me había pasado algo así, y no sabía cómo reaccionar, así que le agradecí y decidí pedir algo más sencillo. Estábamos sentados en la acera comiendo, cuando Juan señaló una figura al otro lado de la calle. Un hombre estaba sentado allí, mirando en nuestra dirección. Había estado allí por un tiempo, pero no nos preocupamos hasta que empezó a caminar hacia nosotros. Era alto, delgado y con aspecto serio. Se giró hacia mí, tomó una respiración profunda y dijo: «Te he estado observando por un tiempo y creo que eres muy atractiva». No tenía mucha experiencia con chicos aparte de mi novio, así que no sabía cómo responder o cómo rechazarlo. Empecé a balbucear un gracias muy inseguro, y entonces el hombre se sentó sin ser invitado. Se presentó como Mario y nos invitó a ir a su lugar de trabajo, que era una tienda de productos especiales, donde él era el encargado. De inmediato, se encendieron las alarmas en mi cabeza. No tenía ningún interés en lo que vendía ni en él, pero Ana insistió en ir, y nunca dejaría a mi amiga sola con 2 hombres extraños, así que fui con ella. Estaba justo a la vuelta de la esquina, y al entrar, Mario cerró con llave la puerta. Nos sentamos en la sala trasera y Mario puso música, mientras los demás conversaban. Yo rechacé cualquier oferta de lo que ofrecían. Mario comenzó a comer algo de un pequeño paquete y hablaba sobre temas extraños que me incomodaron mucho. Empezó a ponerse realmente enojado y agitado. Mencionaba mi cabello constantemente y hasta se enojó conmigo por no gustarme la música que había puesto, a pesar de que yo nunca dije nada al respecto. Una gran alarma sonaba en mi cabeza. Juan finalmente se hartó. Él y yo tuvimos toda una conversación sin decir una palabra. Sabíamos que teníamos que salir de allí. Juan y yo convencimos a Ana de que se fuera, pero primero teníamos que lograr que Mario desbloqueara la puerta. Juan se puso firme y exigió que nos dejara salir. Prácticamente salimos corriendo de allí. Juan pagó por mi taxi,
y se aseguró de que llegara a casa sana y salva. Pensé que eso sería el final. Unos meses después, hubo una serie de incidentes preocupantes cerca de mi casa. Estaba asustada. Habían ocurrido situaciones alarmantes con personas jóvenes y salía en las noticias locales. Finalmente, la policía tuvo un sospechoso y publicó su foto, que mi papá me pidió que mirara por si lo había visto por el pueblo. Se me heló la sangre. Era Mario. Era conocido por la policía y advirtieron al público que no se acercaran a él, ya que tenía antecedentes de comportamiento peligroso. Se dio a la fuga y emitieron una alerta en las noticias, mostrando videos que se habían encontrado en línea, donde aparecía actuando de manera extraña. Finalmente, lo encontraron una semana después, intentando cruzar la frontera hacia otra región. Fue condenado por sus acciones y enviado a prisión, pero solo por 1 año. Aparentemente, ya está libre, y no tengo idea de dónde está ahora. Solo 3 personas conocen esta historia porque no suelo hablar de ello. Los eventos ocurrieron hace 13 años y aún me afectan hasta el día de hoy, aunque ya no estoy en peligro. Cuando estaba en la universidad, me deprimí y estresé mucho durante mi penúltimo año. Siempre había sido muy dedicada a los estudios, pero empecé a perder el control hacia el final del semestre, lo que me afectó gravemente. Nunca antes había fallado en ninguna asignatura, y esto me sumergió en una cantidad ridícula de estrés. Esperaba que todo se resolviera con el tiempo, pero seguía sintiéndome mentalmente agotada. Mi hermana sabía lo mal que estaba después de los últimos años de estudios, así que planeó sorprenderme. Siempre había querido visitar una gran ciudad costera. Sé que suena un poco común, pero creciendo en el Medio Oeste y asistiendo a la universidad allí, esa ciudad siempre me había parecido emocionante. Mi hermana planeó unas vacaciones de 5 noches como una forma de sacarme de esa niebla mental y también para celebrar, a nuestra manera, mi graduación universitaria. Estaba muy emocionada. Pasaron unos meses y llegó el momento del viaje. Llegamos y las primeras noches fueron increíbles. Visitamos restaurantes que tenía en mi lista de lugares para probar y pasamos muchas horas en la playa. Nunca fui una chica de fiestas, y hasta ese momento solo había estado borracha un par de veces. Mi hermana, en cambio, era todo lo contrario. Siempre asistía a las fiestas en nuestra ciudad natal. Ella se aburría de regresar tan temprano al hotel cada noche y me convenció de ir a un club nocturno con ella por primera vez. Al principio me resistí un poco, pero finalmente bajé la guardia porque me sentía bien por primera vez en mucho tiempo y estaba lista para probar cosas nuevas. Era una noche de sábado en pleno verano. Llegamos al club nocturno y la fila estaba literalmente dando la vuelta a la manzana. Era enorme. Esperamos en la fila por lo que pareció una eternidad hasta que finalmente nos dejaron entrar. Al entrar, el ruido me golpeó como una explosión. Mi hermana me llevó al bar y pidió unos tragos con un nombre divertido. Una vez más, decidí bajar la guardia y probar cosas nuevas. Cuanto más bebía, más me convencía de que esa sería la temática de la noche: probar cosas nuevas. Sabía que normalmente era bastante reservada y, en mi opinión, estaba en el lugar más emocionante del mundo. Unos 45 minutos después de estar bailando y bebiendo, me emborraché muchísimo, casi hasta el punto de perder el conocimiento. Me encontraba en un estado muy desordenado y era consciente de ello. Me encontré tumbada en un sofá en el área superior que daba vista a la pista de baile, mientras mi hermana bailaba con algunos chicos. Mientras intentaba recobrar un poco la sobriedad, me di cuenta de que tenía que ir al baño, así que me levanté para ir al baño cercano. Al sentarme, un hombre enorme se sentó rápidamente tan cerca de mí que podía sentir sus pantalones de cuero presionando mi pierna. Era muy grande. Definitivamente medía más de 1,80 metros y parecía algún tipo de culturista. Admito que era muy atractivo, pero estaba tan borracha que ni siquiera intenté coquetear, solo quería levantarme para ir al baño.
Él me sonrió y gritó por encima de la música algo como, ¿te vas tan pronto? Recuerdo haberme reído nerviosamente y haber intentado levantarme de nuevo, pero él me agarró del vestido y me obligó a sentarme nuevamente a su lado. Su sonrisa desapareció y dijo en un tono muy profundo, no recuerdo haberte dado permiso para irte. Aunque estaba muy borracha, me sentí como si me hubiera sobrio de repente. Nunca había experimentado algo así antes, pero no iba a permitir que este tipo, por mucho más grande que fuera, me hiciera eso. Intenté levantarme de nuevo, y él hizo lo mismo, pero de manera más agresiva. Lo encontré increíblemente grosero, pero no tenía miedo debido a la cantidad de personas que me rodeaban. Golpeó ligeramente mis tacones con sus grandes botas de cuero amarillo y comentó, no pude evitar notar lo atractivos que son tus zapatos. Mi instinto de lucha o huida se activó. Lo empujé y me levanté para irme. Me sentía muy incómoda, pero aún no tenía miedo debido a la cantidad de personas alrededor. Mientras me alejaba, lo escuché reír y gritarme, estoy tratando de decidir si quiero quedarme con tus zapatos después de que corte el resto de tu ropa en pedazos. Aún puedo escuchar esas palabras en mi mente como si fuera ayer. Me alejé rápidamente mientras intentaba buscar a mi hermana en la pista de baile desde arriba. No pude encontrarla, así que decidí sacar mi teléfono para llamarla y ver. Escuché la puerta principal del baño abrirse de nuevo y salí corriendo del cubículo, salí del baño y del club sin detenerme ni una sola vez. Estaba aterrorizada. Justo cuando salí, mi hermana estaba cerca, tratando de llamarme para ver si estaba lista para irnos. Le dije que necesitábamos regresar lo antes posible. Llegamos a la habitación del hotel sanas y salvas, y le conté todo lo que había sucedido. Ella me dijo que debería llamar a la policía, pero yo solo quería dejarlo pasar. Cambiamos nuestro vuelo, y a la noche siguiente, volamos de regreso a casa. Busqué durante unos años bastante activamente en línea, tratando de ver si algo relacionado con ese hombre aparecía, pero nunca encontré nada. Después de algunos años, lo superé en gran parte. Sin duda, es el momento más aterrador de mi vida. No sé quién era ese hombre ni si solo decía cosas para asustarme o si hablaba en serio, pero nunca quiero volver a verlo. En una ocasión, trabajaba como bailarina en un club en un pequeño pueblo del suroeste mientras ahorraba dinero y pensaba en cuál sería mi próximo paso en la vida. En realidad, disfrutaba mucho de mi trabajo. Era un club pequeño donde unas 5 chicas bailábamos regularmente, y después de algunas semanas allí, me había encariñado con todas ellas, así como con el DJ y los bartenders. A veces, recibíamos chicas de otras ciudades que venían a bailar por una noche o locales desesperadas que necesitaban dinero rápidamente. Este tipo de trabajo, obviamente, puede atraer a personas bastante extrañas, pero la mayoría de las personas que conocí durante mi tiempo en el club, incluidos los clientes, eran decentes, usualmente personas solitarias. Como mencioné, realmente disfrutaba trabajar allí en su mayor parte, y como teníamos una alta rotación de personal de seguridad, me sentía un poco protectora con las chicas. Soy bastante alta y tengo una expresión seria, así que generalmente no dejo que la gente me moleste, y en ese tipo de ambiente es importante no ser demasiado confiada o ingenua. En esa noche en particular, recuerdo que me detuve en una tienda antes de mi turno para comprar algo de whisky, como solía hacer. Al pasar por los sensores de la tienda, la alarma se activó, lo que me sorprendió, ya que ya había pagado. Pensé que era raro y tuve una especie de presentimiento de que algo podría pasar esa noche. Llegué al trabajo y, después de prepararnos, estábamos afuera en el porche fumando, como siempre hacíamos mientras esperábamos a que llegaran los clientes. Éramos yo y 2 de las otras bailarinas regulares. Recuerdo que esa noche hacía mucho viento, lo que siempre es un poco inquietante en ese pueblo desértico. Estábamos hablando de malas vibras y una de las chicas, a la que llamaré Cindy, comenzó a contar la historia de cuando trabajaba en un club más grande en la ciudad,
y cómo una noche sintió que algo andaba mal desde el principio. Más tarde, esa noche, fue atacada en el vestidor por 3 chicas de fuera de la ciudad. Cindy logró defenderse, pero fue una situación aterradora. Mientras hablábamos de esto, les dije algo como: solo quiero que sepan que, si se llega a dar el caso, yo las apoyaría sin dudarlo. Fue una conversación algo extraña, especialmente después de lo que pasó con la alarma en la tienda. Más tarde, estábamos todas afuera de nuevo, pero esta vez había más chicas, además del DJ y la encargada de la puerta. Entonces, llegó un auto, y de él salieron 3 personas jóvenes. No recuerdo muchos detalles del chico, excepto que tenía un aspecto común y algo emo. Había una chica rubia que tenía una postura encorvada, casi como si estuviera desmoronándose sobre sí misma, con su cabello colgando alrededor de su rostro y una expresión miserable. Con ellos estaba una chica pequeña y algo extraña, que no era precisamente atractiva. No quiero sonar cruel, pero esta chica tenía un aspecto peculiar. Era pequeña y regordeta, con dientes que sobresalían un poco, una nariz chata y muchas pecas. Su voz era aguda y chillona, y me cayó mal desde el principio. Nos contó una larga y dramática historia sobre por qué estaba allí esa noche para convertirse en bailarina, algo relacionado con cuidar a sus hijos y no querer vivir con su abuela. Nos llevó un tiempo hacer que se callara lo suficiente como para entrar al club. Déjame decirte algo sobre los clubes de baile. A nadie le importa por qué estás allí, y nadie te lo va a preguntar. Así que ya era un poco raro que estuviera compartiendo tanta información personal con casi todos los empleados del club. Finalmente, logramos que entrara en el vestidor, y allí empezó a hacer comentarios inapropiados sobre mí y mi cuerpo, lo cual era incómodo, pero decidí dejarlo pasar porque no me sentía amenazada. Además, la chica era muy pequeña en comparación conmigo. Luego nos contó que no tenía ropa para bailar, ni zapatos, ni maquillaje, lo cual también era extraño. Le conseguimos algunas cosas y siguió hablando sin parar, agregando detalles a su historia mientras pedía prestado todo tipo de cosas. A medida que avanzaba la noche, las cosas se ponían cada vez más extrañas. Se sorprendió al descubrir que en un club de baile había que quitarse la parte superior, lo cual era desconcertante, considerando dónde estaba. Cuando finalmente subió al escenario, apenas logró completar 2 canciones antes de tropezar dramáticamente al bajar, alegando que se había torcido el tobillo. Sin embargo, al examinarla, no tenía nada. Estaba completamente bien. Después de esto, continuó pidiendo prestado cosas, como teléfonos, maquillaje e incluso comida y bebidas. En un momento dado, dijo que iba a llamar a su abuela e hizo una videollamada mientras cojeaba hacia el baño. Fue entonces cuando noté que la persona al otro lado de la llamada se parecía mucho al chico que la había traído, pero con una máscara extraña que cubría su rostro. Esto me asustó, porque no parecía una abuela, sino algo mucho más siniestro. En ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien. No era solo una chica nerviosa que había cambiado de opinión sobre bailar. Ella no quería bailar, no podía caminar bien, pero tampoco quería irse. Estaba claro que había algo más en juego, algo que ninguna de nosotras podía entender del todo. Finalmente, decidí tomar el control de la situación. Le exigí que se pusiera sus pantalones y la obligué a usar el teléfono del club para llamar a sus amigos para que la recogieran. Se quedó en la cabina junto a la entrada hasta que llegaron, y entonces, casi milagrosamente, pudo caminar sin problemas. Cuando finalmente se fue, todas nos sentimos aliviadas, pero también inquietas. Algo en esa chica estaba terriblemente mal. Nunca supimos cuál era su verdadero propósito, pero todas estábamos seguras de que habíamos evitado algo muy siniestro esa noche. A finales del año pasado, celebré mi cumpleaños número 21. Además de celebrarlo con mis amigos, la madre de mi novio también quería llevarme a salir.
Así que ella reservó una mesa en un bar del centro para el sábado por la noche. Llega el sábado, y como era de esperar, había mucho tráfico en el centro, algo común los fines de semana. La madre de mi novio y yo aparcamos en un estacionamiento alto y tuvimos que caminar unas 5 cuadras hasta el bar, donde nos encontraríamos con mi novio y todos los demás. Comenzamos a caminar y llegamos a un cruce de peatones donde tuvimos que esperar. Había unas 8 personas más esperando con nosotras. Estaba parada, tranquila, cuando de repente noté a una chica junto a mí. Me sobresaltó, en parte porque parecía haber aparecido de la nada, y en parte por lo cerca que estaba de mí. Sentía casi como si estuviera tratando de esconderse detrás de mí, como un niño pequeño que intenta esconderse detrás de su padre o madre. Estaba muy pegada a mí, con los hombros encogidos. Tenía el cabello negro y largo, al menos hasta la cintura. Llevaba un vestido largo a rayas que le llegaba hasta los tobillos, una chaqueta de cuero y sandalias. Parecía tener mi misma edad, pero su piel era oscura y sus ojos negros. Su atuendo era normal, pero su comportamiento no lo era. Se comportaba de manera extraña, tapándose la nariz como si oliera algo desagradable y mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperara que algo la atacara en cualquier momento. Su actitud era como la de un animal asustado, pero su mirada era fría. Sus ojos parecían vacíos y sin vida, y su rostro no mostraba ninguna emoción. No me gustaba lo cerca que estaba de mí, así que di unos pasos hacia un lado. Pero para mi sorpresa, ella se movió hacia mí de nuevo, quedando tan cerca como antes. Pensé que era raro, pero traté de no darle demasiada importancia. Además, la luz del cruce de peatones cambió a verde en ese momento, así que asumí que nos separaríamos mientras caminábamos. Sin embargo, al cruzar la calle, la chica continuó caminando a mi lado manteniendo la misma proximidad sin importar hacia dónde me moviera. Incluso cuando casi se perdía entre la multitud, volvía rápidamente a mi lado, siempre tapándose la nariz y mirando a su alrededor. Me hacía sentir incómoda. En ese momento la madre de mi novio la confrontó, preguntándole si necesitaba algo o si estaba bien. La chica respondió, «No es seguro». Después de decir eso, levantó la cabeza lentamente, la inclinó un poco y me miró fijamente a los ojos. Su boca temblaba ligeramente. La madre de mi novio y yo nos miramos, claramente desconcertadas. En ese punto, solo quería alejarme de esa chica. Era bastante perturbador que no dejara de invadir mi espacio y que ahora dijera cosas tan extrañas mientras me miraba. La madre de mi novio me susurró al oído, «Camina más rápido y no la mires, no quiero ver si nos sigue». Hice exactamente eso, pero la chica continuó siguiéndonos todo el camino hasta el bar, a pesar de que la madre de mi novio le pidió que por favor dejara de acercarse tanto. La chica respondió, «Solo quiero quedarme con ustedes». Intentamos tomar giros innecesarios para ver si ella seguiría, y lo hizo. Estaba muy asustada internamente todo el camino. Finalmente llegamos al bar y sacamos nuestras identificaciones lo más rápido posible para entrar y alejarnos de la chica. Pero para nuestra sorpresa, ella nos siguió adentro y se sentó en nuestra mesa. Al principio, se sentó en el extremo más alejado, pero cada vez que nos girábamos, ella se movía un asiento más cerca, siempre mirándonos con una expresión vacía. La madre de mi novio estaba muy molesta en ese punto y fue a hablar con el guardia de seguridad para que la hiciera salir. El guardia vino y le dijo a la chica que tenía que irse, y ella comenzó a discutir con él. No pude escuchar toda la conversación debido a la música alta, pero capté que la chica le preguntaba por qué tenía que irse y le decía que podía sentarse donde quisiera. Se puso realmente agresiva cuando él le explicó que el lugar estaba reservado para nuestro grupo, del cual ella no formaba parte. Por supuesto se enfureció y me miró con odio antes de levantarse y salir furiosa. Pero no se fue de inmediato. Se quedó afuera, mirando hacia adentro, fijando su vista en mí a través del patio abierto en la parte frontal del bar. No se movía,
y parecía no importarle el bullicio a su alrededor. Estuvo allí unos 15 minutos antes de finalmente irse a quién sabe dónde. La sensación que me dejó fue realmente mala y oscura. Me puso muy nerviosa por alguna razón, y todo en ella me parecía incorrecto. Quizás era alguien bajo los efectos de las drogas, pero aún así fue muy inquietante, y espero no volver a verla jamás. Esto ocurrió en la década de 1990. Yo era madre soltera y había tomado un trabajo como bartender los sábados por la noche en un lugar que estaba ubicado junto a una carretera en un camino frontal, no inmediatamente cerca de nada, pero entre algunos pueblos grandes y suburbios bastante acomodados al norte de Chicago, en la zona de Barrington. Sin embargo, el lugar no estaba en Barrington. Este bar solía estar lleno después del trabajo, pero tristemente, no los sábados por la noche, y a menudo me encontraba sola o solo con un puñado de clientes. Esa noche en particular era oscura, lluviosa, y una tormenta eléctrica se desataba afuera. Entonces, entra un hombre de aspecto rudo pero atractivo, con el cabello rubio despeinado por el viento y ojos azules como el cristal, además de tener una buena complexión. Se sienta en la barra. Solo estábamos nosotros dos. Me acerco para tomar su pedido de bebida. Él pide una bebida, la preparo y pone 2,25 en la barra. Le entrego la bebida y me doy cuenta de que no me ha dado suficiente dinero, así que le digo que necesito otra moneda de 25 centavos, ya que la bebida cuesta 2,50. Vale la pena mencionar que estábamos solos en este bar de buen tamaño. Era una noche oscura y afuera la tormenta de truenos y relámpagos era intensa. No había ningún negocio cercano al que pudiera acudir, ni tampoco había otras personas alrededor. Él me mira directamente a los ojos y con calma dice: «Soy alguien que puede darte lo que desees. ¿Qué es lo que realmente quieres?». En ese momento estaba temblando de miedo. No estoy segura de cómo logré responder, pero lo miré de vuelta y le dije: «Quiero otra moneda de 25 centavos para tu bebida, y quiero que dejes de asustarme». Él me dio la moneda, se bebió su trago y se fue. Tuve que cerrar sola esa noche, y créeme, estuve en tensión hasta la mañana siguiente. No trabajé mucho tiempo más en ese lugar, porque verlo una vez fue suficiente. Quiero añadir que llevaba un colgante dorado muy inusual y hermoso. Era un pulpo ornamentado. Ahora, después de leer sobre conspiraciones y cosas extrañas, he aprendido que el pulpo puede simbolizar ciertas teorías. El bar estaba cerca, pero no en un suburbio muy acomodado de Chicago. No puedo evitar preguntarme quién era en realidad o, peor aún, qué estaba haciendo allí.